Coster Fans, hoy les traemos una entrevista con Paulina Reyes, vicepresidenta de la región de América Latina y el Caribe de AIAPA, que es la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones. Hay que decir que AIAPA reúne a los profesionales de la industria para cultivar conexiones, compartir su aprendizaje y tener entre todos un crecimiento global. Ahora, como sabemos, esta industria se ha visto muy afectada por la pandemia del coronavirus. Por eso, platicamos con Paulina sobre la situación que se vive en México y Latinoamérica. Paulina, Muy tuvimos serio. oportunidad de hablar contigo hace unos meses, cuando recién se había puesto o había empezado la cuarentena, digamos, en México. Recuerdo que en esa ocasión hablábamos pues, del impacto que podía tener todo este cierre en todos los centros de entretenimientos y parques de diversiones. A casi un año de eso, o sea, de esta plática, ¿cómo están las cosas hoy? Verdaderamente críticas, ¿no? La situación de la industria del entretenimiento en México está crítica. Hay muchos parques y atracciones que no han podido abrir desde entonces. Estamos ya hablando de más de 10 meses, ¿no? ¿Cómo qué parques o qué centros nos puedes compartir? Bueno, por ejemplo, en Monterrey, el Parque Bosque Mágico cerró sus puertas y no ha reabierto, ¿no? Y hay algunos centros de entretenimiento en Mérida, dependiendo del estado, ¿no? Porque además también, pues todas estas políticas han sido, pues han variado, ¿no? De estado a estado, de ciudad a ciudad, como sabes. Entonces, sí hay algunos parques, pues, que no han podido todavía reabrir, ¿no? Y muchos que han reabierto y han tenido que volver a cerrar con sus implicaciones y con el impacto que puede tener. O sea, no, digamos, nosotros dependemos de las taquillas, o la industria depende de las taquillas, ¿no? Para poder funcionar. Y al tener las puertas cerradas, pues no hay flujo, ¿no? Para hacer frente a todos los gastos que se vienen dando, que son gastos fijos, pago de empleados, porque muchos han hecho esfuerzos inmensos por conservar a la mayor cantidad de empleados posibles. Sin embargo, ya están ellos llegando a un punto en el que es difícil, ¿no? Como te digo, al reabrir también hay que hacer inversiones importantes, porque pues no es nada más abrir las puertas, sino que los parques se tuvieron que haber preparado para implementar todos esos protocolos de bioseguridad requeridos por las autoridades y por la guía de reapertura de IAPA, en donde implica gastos en equipos de protección personal, señalización, capacitación, instalación de lavabos para lavado de manos, gel antibacterial. O sea, son muchas cosas que implican las reaperturas y luego el cierre otra vez, y esos cierres que a veces han sido cierres pues inesperados, ¿no? Que pues dejan a la gente o a los parques ya con algunas compras hechas, ya recontrataron a la gente de tiempo completo. Entonces todo eso tiene un impacto, ¿no? Y ese impacto ya se está viendo. De hecho, como mencionas, por ejemplo, Bosque Mágico, que de hecho nos llama mucho la atención porque nunca reabrió, digo, no lo sabemos, a lo mejor tú sí lo sabes, no sé si nos los puedas compartir o no. También, por ejemplo, sabemos que no nada más en México, en América Latina, por ejemplo, en Costa Rica, también hay otro parque que es el Parque de Diversiones, donde de plano anunció así de, pues no sabemos ni cuándo vamos a reabrir, ¿no? O sea, ni siquiera Sí, es la esperanza de en tal fecha, sino ya, si no estoy mal, creo que Perimágico tampoco ha tampoco reabrió. reabierto. Ujú. Exacto, hay muchos centros de entretenimiento que no han reabierto. O sea, creo que si te empiezo a mencionar, a lo mejor omito algunos, pero sí hay muchos. Y como dices tú, por ejemplo, sí hay parques como el Parque de Diversiones de Costa Rica que ellos decidieron tomar esa postura de decir, ¿no? O sea, cerramos. Eh, Ahora sí que se quedaron con el personal indispensable y hasta que las cosas no mejoren no reabrimos, ¿no? Por la situación crítica. Hay, por ejemplo, también en Brasil hay muchísimos centros de entretenimiento familiar, en Sao Paulo principalmente, pues ya sabemos que las grandes ciudades son como, pues, donde hay mayores focos de contagio, en donde hay
muchos parques bajo techo, indoors, que no han podido reabrir, ¿no? Como por ejemplo el Parque de Mónica, o sea, muchos centros de entretenimiento también, ¿no? Entonces esto ya es verdaderamente crítico. Ahora, dependiendo del país, ha habido ciertas ayudas que de alguna manera los han apoyado para poder como sortear esta situación. Sin embargo, ya hay muchas que se están acabando y bueno, hay otros países como el nuestro, donde pues no ha habido ningún apoyo, ¿no? Todo ha sido el esfuerzo de los empresarios y pues evidentemente empresas chiquitas, las medianas y a veces también algunas grandes porque pues los agarraron con inversiones, con proyectos, etcétera, pues ya no están pudiendo, ¿no? Ya está siendo Claro, como nos complicado. decían, por ejemplo, eh, las personas que dirigen Imagine Park, ¿no? Que era un parque que finalmente no tenía mucho de haber abierto y estaba en ese proceso Sí. de recuperación de inversión para después, pues bueno, evidentemente volverse rentable. Entonces, ellos en específico, en particular, es uno de los ejemplos de que los agarró en un momento en el que ni siquiera estaban, o sea, apenas estaban recuperando de toda la inversión que habían hecho en este parque que es muy bonito, la verdad. Sí, sí, a mí también me gusta mucho. Y también sí, o sea, toma en cuenta que esto fue antes de Semana Santa, cuando Semana Santa es una temporada muy importante y como tú sabes, los parques viven de esas temporalidades, ¿no? Ahí hacen grandes ventas en las temporadas de vacaciones. Y entonces muchos también ya habían invertido para la temporada de vacaciones. Y al tener que cerrar, pues obviamente hubo una pérdida principal de la fuente de ingreso y pues eso ha generado con bastantes problemas, ¿no? Además se perdieron pues ya todas las temporadas, se perdió prácticamente el año, ¿no? Y ahorita ya se perdió pues casi todo enero, ya creo que definitivamente va a ser todo el mes, ¿no? ¿Tú qué Dadas las piensas? circunstancias. Ajá. ¿Tú qué nos puedes compartir ves que muchos pudieron reabrir en octubre, que Uh -huh. finalmente se vino esta como reapertura, pero bueno, esa reapertura duró, o sea, escasos 2 meses, ¿no? Entonces, ¿crees que fue un tiempo suficiente para, digo, de que recuperaron algo lo hicieron, pero como para realmente poder decir, fue bueno, como para recuperar una gran parte de lo que se ha perdido en este tiempo? ¿Les alcanzó el tiempo en 2 meses? No, no. Y déjame, también quiero aclarar una cosa, ¿no? Por ejemplo, hay también zonas como la parte de Cancún, Riviera Maya, que sí pudieron reabrir a mediados del año pasado, ¿no? Creo que junio, julio, y que no han tenido que cerrar, ¿no? Entonces, sí hay como distintas realidades, hablando de México en específico, Claro. y la verdad de toda Latinoamérica, ¿no? O sea, hay distintas realidades dependiendo en la ubicación en donde están. Volviendo a tu pregunta de si lograron recuperar, la verdad es que no, porque, a ver, o sea, sí hubo una reapertura, pero también había limitación de aforos y también limitación de horarios, ¿no? Muchos de los centros de entretenimiento familiar que están en los centros comerciales, pues tenían que cerrar hasta, creo que me parece a las 5 de la tarde y sus mejores horarios son como de las 4 a las 7 de la noche, entonces ahí pues también hay una reducción. Luego, por ejemplo, había restricciones de niños para poder entrar, de adultos para poder entrar, entonces ahí, por ejemplo, los negocios que están dirigidos pues a esas edades más chiquitas, a los niños, pues tampoco pudieron recuperarse del todo, ¿no? Y las ventas, pues las ventas han estado bajas, salen para pagar algunos gastos y de alguna manera te da un respiro y es como, digamos, echas a andar la maquinaria, que es importante, pero cuando ya están más o menos como recuperando un poco, vienen otra vez los cierres. Y eso definitivamente pues significa un impacto, ¿no? En la industria, ¿no? En ese momento, cuando platicábamos, decías que si no se daba este apoyo del gobierno,
era muy posible que muchos centros de entretenimiento ni siquiera pudieran reabrir, ¿no? A casi un año de esto, ¿tienen ustedes alguna cifra o algún, tal vez no un número, pero un porcentaje de cuántos de estos centros o parques ya no van a abrir o ya no reabrieron? No, mira, justo estamos haciendo un estudio al respecto porque sí nos interesa tener ese porcentaje a nivel global, porque no nada más es América Latina, es todo el mundo el que se está viendo impactado. Y bueno, tú sabes, el sector de parques, entretenimiento y turismo son los más. Y de ahí te puedo decir más o menos cuánto, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que sí estamos esperando que muchos se achiquen. Los que van a poder sobrevivir son los que se están achicando, son los que están haciendo, pues optimizando los recursos al máximo, gastando con una conciencia enorme, haciendo los recortes lo más posible, ¿no? En la medida de lo posible, porque hay cosas en las cuales no puedes recortar, ¿no? Claro. No, Para poder sobrevivir. y por ejemplo, ya, digo, poniendo un ejemplo grandote, tenemos a Disney con más de 30,000, ¿no? Empleados que, como han especificado, ha sido particularmente la mayoría del sector de parques, ellos que son toda una industria enorme, pero bueno, todos, yo creo que al final aguantaron lo más posible de seguir pagando sueldos, pero evidentemente, como dices, ya llega un momento en el que se están quedando con lo mínimo indispensable, ¿no? Claro, claro, y la verdad es que es, o sea, es una manera como de, te retraes, te achicas, en lo que pasa la tormenta y ya después, para poder sobrevivir y ya después otra vez, iniciar el crecimiento, ¿no? Hay como diferentes estrategias donde sí se ve que la industria está buscando, más allá de un apoyo del gobierno, pues cómo seguir ahí, ¿no? En la lucha y para, como dices, posteriormente abrir. A lo mejor ya abriendo ya es otra historia, seguramente va a venir la recuperación, pero para subsistir todo este tiempo, ¿no? De cierre. Sí, sí, o sea, se han tenido que volver y la verdad no nada más ellos, creo que todos nosotros de alguna manera nos hemos tenido que volver creativos, ¿no? Ante tanta incertidumbre y tanto cambio que ha provocado esta pandemia. Entonces, si ves, por ejemplo, también hay muchos, han generado también actividades que se pueden hacer de manera virtual. Te puedo dar el ejemplo de Inspire, que tiene este parque de realidad virtual, ¿no? Y ahora tiene este viaje por París en donde te mandan tu cena y te mandan tus visores de realidad virtual y estás una hora ahí, hora y media me parece, disfrutando, ¿no? Y es otra manera de generar ingresos mientras puedes abrir nuevamente las puertas de tu parque. Sí, hay una reinvención. Por ejemplo, también Kidsania sacó lo de las fiestas, Sí, ¿no? Las fiestas temáticas. O sea, de alguna forma, ¿no? Todos los sí. sectores están buscando cómo seguir, digamos, activos, ¿no? Y en contacto con su comunidad y, bueno, generando ingresos para afrontar todos los gastos que tienen. Sí, Y exactamente. Paulina, ¿qué nos puedes decir de este nuevo exhorto que está haciendo la industria en el que están pidiendo apoyo al gobierno y entre otras cosas le están solicitando que les permita ser de los primeros en reabrir? Exhorto que se hizo o que hicieron ellos y que obviamente nosotros como asociación respaldamos, lo hicieron primero en redes sociales y ahorita ya están haciendo una solicitud formal para tener reuniones con autoridades de gobierno locales, ¿no? Dependiendo en dónde estén, en Ciudad de México, Guanajuato, etcétera. Sí estamos buscando que nos permitan reabrir en las primeras fases. Creemos que somos seguros. Es mucho mejor que la gente esté en un ambiente seguro y controlado, donde te van a exigir todos los protocolos, donde te van a exigir tener la mascarilla puesta todo el tiempo, donde te van a designar áreas al aire libre para que te puedas
descansar un poco la mascarilla mientras comes, etcétera, creo que es mucho más seguro a que la gente ahorita ande en las calles un poco de manera descontrolada, ¿no? Además, quiero como aquí hacer hincapié, los parques están siguiendo todos los requisitos de las autoridades de gobierno, de salud, y también están siguiendo protocolos como la guía de reapertura de Yapa, que es una guía que está hecha por expertos de todo el mundo, que está avalada por la WTTC y por la WTC también, bueno, que creo que está también por encima a veces, o sea, de muchas de las solicitudes locales, ¿no? Entonces, somos seguros, no estamos pidiendo abrir al 100%, evidentemente, como todos, con aforos reducidos, pero sí que nos permitan operar para poder tener otra vez esos ingresos y poder mantener todos los empleos que se generan, ¿no? Que tristemente si no nos apoyan, pues los negocios van a desaparecer y ahí vas a ver las pérdidas, ¿no? De empleos directos, de empleos también indirectos, porque también son los proveedores, ¿no? Es toda esta economía que se genera alrededor del entretenimiento. ¿Crees que sí sea posible? O sea, ¿crees que sí les permitan? Te pregunto esto volvemos al punto y hacer hincapié en esta visión, ¿no? De que los parques o el entretenimiento es lo último que se tendría que abrir, ¿no? Creo que es una visión pues, de muchos y a lo mejor de las mismas autoridades, de decir, pues es que ustedes no, o sea, ustedes no son Pues esenciales, están en la colita, o sea. depende, o sea, déjame decirte, porque depende de cómo lo veas, si somos o no somos esenciales. Yo creo que sí somos esenciales. O sea, contribuimos la recreación contribuye a esa salud mental, que es esencial en estos momentos, sobre todo después de todo este encierro y de esta pandemia, ¿no? Yo creo que sí somos esenciales en ese sentido, ¿no? Además, ofrecemos entretenimiento para todas las edades y entretenimiento sano. Y la gente, a ver, insisto, va a estar segura, está en un ambiente controlado, está en un ambiente donde se respetan los protocolos, con la mascarilla puesta todo el tiempo. Generalmente no están, digamos, como grande o mucho tiempo en un espacio en específico concentrado, sino que están en constante movimiento. Entonces, hay muchos elementos que yo creo que si nos escuchan y se los planteamos bien, son suficientes para demostrar que sí podemos abrir de manera responsable, porque además, pero yo creo que tú sabes que la seguridad es parte del ADN de nuestra industria. Toda la vida lo ha sido. Entonces sabemos cómo seguir esos protocolos, y esto sería como un protocolo adicional, y seríamos responsables en esa reapertura. Jamás pondríamos en riesgo la salud ni de nuestros empleados ni de los visitantes. No, aparte, creo que es importante mencionar que a lo mejor mucha gente no lo sabe, son una de las industrias, a lo mejor todas, pero incluidos ustedes, que desde el día uno estuvieron en pláticas, ¿no? O sea, yo sé que, bueno, han hecho, ¿no? Muchas reuniones virtuales, ¿no? Para ver esto de los protocolos, o sea, pero desde el día uno. Incluso hay quien, desde antes, ¿no? Desde que estaba toda esta situación en Europa, ¿no? En Asia, ya estaban viendo cómo iba a impactar y qué podían hacer. O sea, son una industria que, digamos, no ha improvisado y creo que es importante destacar eso, que no hay una improvisación, que sí hay, tampoco es que nada más los jefes o los dirigentes de los parques o centros de entretenimiento se han reunido, sino que han buscado en muchos de los casos apoyo externo, o sea, de médicos, de epidemiólogos, o sea, para hacer toda una construcción de todos estos protocolos que, como bien dices, pues brindan seguridad a todos los que dan. Creo que es importante decirlo. Sí, sin duda, y gracias por decirlo, y sí es importante. O sea, nosotros de este lado del mundo, en América, cerramos más o menos en marzo, mediados de marzo, y 15 días después o 20 días después ya teníamos los primeros protocolos.
con base en todo lo aprendido, porque primero empezó Asia, o sea, hay que decir, somos una asociación global, entonces tenemos por fortuna todo como esa ventaja y alcance y conocimiento. Entonces nos tocó ver como todo el proceso en Asia y después el proceso en América y en el resto del mundo y incorporarlo en esos protocolos. Y como bien dices, o sea, de la mano de expertos, especialistas, epidemiólogos y grandes cerebros de la industria del entretenimiento, y además con la retroalimentación de expertos en seguridad de todo el mundo. Y esa es una de las ventajas. Pero por otro lado, también como asociación, durante todo el año pasado pudimos, y es parte de las cosas que hacemos, ofrecer muchísima capacitación en todo esto. Entonces, realizamos muchísimos seminarios en línea, muchísimos Facebook Lives, muchísimos YAPA en vivo, en donde estuvimos capacitando a toda la gente de la industria en América Latina. Te hablo de parte de mi región, aunque a nivel global también, pero te hablo de todo lo que hicimos en la región en cuanto a protocolos, aprendizajes, grupos de discusiones, intercambio de información de mejores prácticas. O sea, no es algo que nos hayamos tomado a la ligera, es algo en lo que hemos invertido muchísimo tiempo, y te puedo decir que la gente sí está capacitada y que YAPA les ha ofrecido como que todas estas herramientas para poder hacer una reapertura segura. Ahora, te voy a hacer una pregunta que, bueno, un par de preguntas que creo que son importantes, ¿no? Decir, hay quien considera que estando en rojo y con estas hospitalizaciones tan altas, no es el momento de pedir o que la industria de entretenimiento pida una apertura ni siquiera parcial. A ver, si te fijas en el exhorto, no decimos déjenos abrir ya. O sea, somos conscientes de cómo está la situación en México, ¿no? Lo que estamos diciendo es déjenos abrir en las primeras fases, ¿no? Cuando ya se pueda reabrir, no nos dejen al último como nos han dejado siempre, ¿no? Creemos que sí cumplimos con todos los protocolos para poder abrir en las primeras fases. O sea, no estoy diciendo abramos ya, porque es obvio lo que está pasando en México, y además es obvio que nosotros no queremos poner en riesgo absolutamente a nadie, ¿no? En el exhorto también se dice, ayúdenos mientras tanto, ¿no? Y eso estamos pidiendo. O sea, sabemos que en este momento la situación es crítica, no podemos reabrir, pero necesitamos ese apoyo para poder aguantar hasta que podamos reabrir en fases, en las primeras fases. No estamos hablando en fases tempranas, cuando ya el gobierno considere que ya se puede hacer una reapertura, ¿no? ¿Y qué le...? Y insisto, o sea, en nuestros parques y atracciones están en un ambiente controlado, en un ambiente seguro. Nada más te invito a que salgas a las calles y veas cómo están la gente, con el comercio informal, y en un ambiente totalmente descontrolado e inseguro. Creo que es mucho mejor que estén entreteniéndose de manera sana y en un ambiente seguro. Ahora, también hay una cosa importante. Yo creo que también se ha hablado poco de esto, pero creo que es importante puntualizarlo, que la sociedad o nosotros como visitantes también tenemos una responsabilidad muy grande. O sea, ¿de qué sirve que Six Flags haya puesto y haya hecho una inversión considerable para poner lavabos, ¿no? O estas máquinas ¿no? Touchless y demás, si la gente se baja el juego y no se va y se lava las manos, ¿no? O si la gente está ahí y en todo el día no pasa a estos lavamanos, ¿no? O sea, como dices, creo que, y eso es algo que nosotros veíamos cuando fuimos a las reaperturas, o sea, las medidas ahí están. Evidentemente, hasta muchos tienen estos, pues, letreros, ¿no? De usa cubrebocas y demás. Digo, también es muy complicado ponerle una nana a cada visitante, ¿no? Para que realmente ya te lavaste las manos, no te bajes el cubrebocas, o sea, creo que también, o sea, no toda la responsabilidad es de los centros de entretenimiento, ¿no? Sino que debe de haber una participación muy activa por parte de nosotros que vamos a esos lugares. Sin duda, y no nada más ahí. Yo diría como a nivel general, ¿no?
creo que mucha de la responsabilidad también recae en nosotros y en cómo reaccionamos, ¿no? En usar bien el cubrebocas, en lavarnos las manos, en no estarnos tocando la cara, etcétera. Sí, tienes razón, ¿no? También la responsabilidad cae en cada uno de nosotros. ¿Qué aprendizajes consideras tú que como industria les deja toda esta situación de pandemia? Mira, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la parte de las eficiencias. Este, o sea, en 2, 3 meses tuvieron que hacer como todo un análisis otra vez del negocio y eficientar, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje. O sea, muchos nos comentan, me he dado cuenta que estaba haciendo cosas que no tenía que haber estado haciendo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas. Otra es, pues, esta velocidad de cambio de innovación. Tú sabes que de por sí somos una industria que es innovadora, ¿no? Aquí lo que hizo la pandemia fue nada más como acelerar esos procesos, ¿no? Y a lo mejor si iban a implementar algo tecnológico en 3 años, lo hicieron en 5 meses, ¿no? Entonces, eso también es otro de los aprendizajes. Y también otro de los aprendizajes que comentan es pues estar mejor preparados para este tipo de contingencias, ¿no? Tener fondos que les permitan sobrevivir pues ante estas situaciones. Y finalmente, otra de las cosas que también nos comentan es que muchos, sobre todo en América Latina, que los negocios no cierran, o sea, están abiertos todo el año, tenían mucho miedo a cerrar 1 o 2 días, ¿no? Y al final se dieron cuenta que sí pueden cerrar y que aún así pueden seguir funcionando después. No, aparte esto de los cierres, yo creo que sí, en general causó mucho, pues yo hasta usaría la palabra pánico, ¿eh? Porque fíjate, el otro Sí, estábamos viendo, en el caso de Disney, que solamente en la historia, si no estoy mal, cerró 2 veces o sea, un día y un par de días, así. Y entonces sí, ahora esto, o sea, sí volteas y bueno, evidentemente es algo jamás visto para todos, pero yo creo que sí fue como entrar en pánico, ¿no? Desde el más chiquito hasta el más grande. ¿No? Porque esto así es, simbra a todos. así es, así es, ¿no? Así es, así es. Pero también otra cosa creo que otra cosa, no sé si es aprendizaje o es como un reforzamiento de lo que somos, es que este tipo de entretenimiento no se puede sustituir. O sea, no lo puedes, creo que no lo puedes sustituir con streaming, creo que no lo puedes sustituir con nada, ¿no? Requieres como de la experiencia, de lo vivencial, y de alguna manera, o sea, nos da esperanza porque la gente va a volver a eso. No, y aparte, digo, así como, digo, en todos, ¿no? O sea, siempre hay haters y detractores Sí, y demás. O sea, también hay mucha gente que creo que a través de las redes sociales de los diferentes centros de entretenimiento se ha visto un gran apoyo por parte pues de los visitantes, digo, lo saco a colación por esta cuestión que dices que nada sustituye, ¿no? Entonces, sí hay un gran sector de personas, incluidos nosotros, que evidentemente sí sí, estamos en espera de que las condiciones se den, pues para seguir subiendo montañas rusas, para seguir jugando en otros centros, ¿no? De entretenimiento, de maquinitas, ¿no? De todo, o sí, sea, ¿no? De ir a Kitsania, o sea, de ir a toda esta gama a zoológicos, ¿no? A los acuarios, en fin, que como dices, y este exhorto que ustedes hacen, creo que lo puntualiza muy bien, o sea, la contribución a la salud mental de la sociedad, creo que es algo que no se debe dejar de lado, no, no, yo también lo creo. ¿no? O sea, ya necesitamos más adrenalina o otra clase de adrenalina. Dímelo a mí que en cuanto abrieron dije, no, tengo que ir. Hay, Me urge subirme a una montaña. ¿Tú qué piensas digo, evidentemente todas las personas de esta industria se preocuparon por ver sus protocolos y implementarlos y aplicarlos y demás. ¿Y crees que en general se aplicó bien 100% o hubo algunas cosas que se tenían que afinar o algunas empresas que lo hicieron mejor que otras?
Mira, no te puedo decir porque no estuve en todas las empresas, ¿no? Sin embargo, sí creo que como todos hemos ido aprendiendo, porque esto es nuevo para todos, y no nada más para el sector del entretenimiento, sino para todos los sectores. Entonces, conforme han ido pasando los meses, se han ido aprendiendo, además han ido cambiando también los protocolos de acuerdo a los nuevos descubrimientos de cómo se comporta el virus, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido adaptación, ¿no? Y creo que va a seguir habiendo adaptación conforme se vaya entendiendo mejor esta parte de la pandemia, ¿no? Tan es así que nosotros ya hemos sacado una segunda versión de la guía de reapertura con esos ajustes, y tenemos también reuniones periódicas con un grupo de personas que trabajaron en la guía, que están constantemente revisando cómo están los protocolos, qué está funcionando, qué no, y haciendo los ajustes necesarios y comunicando para que el resto de la industria lo haga. No, y Pero es un aparte, aprendizaje de todos, ¿no? se va, o sea, es algo que está vivo, ¿no? O Así sea, es, sin duda. conforme avanza la pandemia, avanzan los protocolos y, como dices, las nuevas, pues sí, no nuevas maneras, los ajustes de ahora cuánta distancia, ahora, porque primero decían que 1.5 y luego que 2, luego hay quien dijo, no, de plano, mejor les damos 4, o sea. Por ejemplo, al principio de la pandemia, no sé si recuerdas que todo el mundo hablaba de estos túneles desinfectantes, ¿no? Y recibías correos electrónicos de anuncios de túneles desinfectantes por todos lados, ¿no? Y ya después, pues, se descubrió que eso no era necesario, No y ya, ¿no? Y así, o sea, así ha ido evolucionando, ¿no? Los tapetes sanitizantes, o sea, tantas cosas que han ido cambiando conforme van entendiendo cómo se comporta este virus. No, y aparte creo que otra cosa que creo que también es importante destacar es que aunque parezca que la industria está agonizando, ¿no? Porque, o sea, sí están muchas industrias, los propios dirigentes, dueños de los centros de entretenimiento, creen, que es algo que habías mencionado, que en el momento en que esto abra, o sea, va a ir para arriba. Digo, simplemente Six Flags en una conferencia que acaba de tener hace unos días, ¿no? Decía su presidente que iban a seguir invirtiendo, ¿no? Que iban a seguir invirtiendo, que a lo mejor bueno, lo de la inversión lo dice puntual. Yo digo lo siguiente, que a lo mejor no, ahorita no lo puedan hacer, pero eso no significa que no estén interesados en, una vez que puedan abrir o reabrir, no se reactive de manera importante, o sea, de que van a seguir invirtiendo, van a seguir dando lo mejor para sus visitantes, porque uno pareciera pensar que es, no, hombre, van a abrir y pues no va a haber nada nuevo, van a estar en época de austeridad, y creo que esto no es así. No, y también es como la industria se ha comportado siempre. O sea, si nosotros no innovamos, si nosotros no reinvertimos, si nosotros no cambiamos, la gente deja de venir. Entonces, creo que no invertir sería como terminar de quedarnos ahí, ¿no? Estancados. Es importante seguir reinvirtiendo, y también es importante saber que van a seguir reinvirtiendo, ¿no? Que van a seguir generando pues estos, ¿no?, empleos y haciendo estas inversiones de capital para poder atraer a la gente y tener novedades también para que la gente se divierta. Pues Paulina, hemos llegado al final de esta plática, que te agradecemos mucho pues todo esto que compartiste con nosotros, que creo que para todos los que amamos esta industria, es importante saber dónde está, ¿no? De una voz como la tuya, ¿no? Que estás, si bien no en un parque de diversión y en un centro de entretenimiento, o sea, así como en este órgano que desde afuera o tal vez desde adentro puede ver cómo está la industria de ese lado, más allá de lo que podemos ver afuera, ¿no? Te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer platicar contigo, Vero, y con The Coaster Sun. Y bueno, gracias. Y gracias por darle voz a la industria del entretenimiento.